Bueno, señorita, entonces vamos a hacer un juego. Entonces vamos a empezar diciendo como cuáles son las características de algunas de estas figuras que están aquí. Entonces digamos, si yo te muestro esta figura, ¿cuáles son las características que ella tiene? Que es un círculo. Es un círculo. El color. ¿Y qué color es? Café. ¿Qué más? ¿Es grande, es pequeña? Grande. Grande. ¿Y es alta o es bajita? No tanto, no tanto. Pero digamos si yo la comparo con esta. Alta. ¿Alta? ¿Cuál es la alta? Esta. Eso. Entonces digamos si ahora, bueno, esta no porque esa también es un círculo, digamos esta. Entonces, ¿cuáles son las características de esa figura? Un triángulo. Un triángulo. Verde. Es alto. Es alto. ¿Y es pequeño o es grande? Digamos si la comparamos con esta. Grande. Es grande y esta es pequeña, ¿cierto? Bien. No, ahora esta. ¿Esa qué características tiene? Es un cuadrado. Amarillo. Y que es grande. Grande. Pero ese es grande si yo lo comparo con este. Es más chiquito. Es más pequeño. Y si yo la comparo con esta, ¿cuál es la más alta? Esta. ¿Y esta también o no? O sea, si comparamos ya, si ya quitamos esta y comparamos estas dos, ¿cuál es la más alta? Esta. Esa. Muy bien. Entonces ahora tú vas a escoger de todas estas figuras una, la que tú quieras. Esa. Entonces me vas a decir qué características ves en esa figura. Que es negra, que es un cuadrado, que es grande. ¿Y es alta o es bajita? Es alta. Es alta. Entonces vamos a ver esta cómo se llama. Entonces esta figura se llama sac. Entonces vamos a intentar buscar otra figura que también se llame así. ¿A cuál de estas figuras crees que puede tener este mismo nombre? ¿Esta? ¿Esa? Entonces vamos a decir también las características de esa. ¿Esa qué características tiene? Que es café y cuadrada. Y que es alta. ¿Y qué más? ¿Grande o pequeño? Grande. Entonces vamos a ver. Esta también se llama sac. Entonces vamos a intentar buscar otra que también se llame así. ¿Cuál otra crees que puede tener ese nombre? Esta. ¿Esa? Entonces, ¿cuáles son las características de esa figura? Que también es un cuadrado, pero que no es tan grande, ni tan alto. ¿Y ese qué color tiene? Verde. Verde. ¿Y es alto o es pequeño? ¿O es bajito? Bajito. Bajito. Entonces vamos a ver. Pero esta se llama Big. Entonces esa no es de estas. Esta no es una sac. Se llama Big. Entonces vamos a ponerla por acá. Y que este es otro grupo de figuras. Entonces vamos a tratar de seguir buscando las que se llamen sac. ¿Cuál otra crees que se puede llamar sac? Esta. ¿Esa? ¿Y esa qué características tiene? Que es amarilla, es un cuadrado y que no es tan alta ni tan bajita. Entonces vamos a ver. Esta se llama lek. Entonces este es otro grupo de figuras, lo vamos a poner por acá. Entonces ya tenemos tres grupos, tenemos sac, tenemos lek, tenemos big. Entonces vamos a tratar de buscar estas que se llaman sac. O sea, ¿qué características tienen las sac? Que son cuadrados y que son grandes. Busquemos otra que sea parecida. ¿Cuál crees que se puede parecer? Esta. ¿Esa? Entonces vamos a ver. ¿Esta qué características tiene? Es amarilla, que es grande y que es un trapecio.
¿Y es alta o es bajita? Es alta. Es alta. Entonces vamos a ver. Esta sí se llama sac. Entonces esta va acá. ¿Cuál otra puede llamarse sac? Esta. ¿Esa? ¿Por qué? Porque es grande, es verde y es un triángulo. ¿Y es grande o es pequeña? Es grande. Es grande. Entonces esta se llama sac. ¿Cuál otra puede llamarse así? ¿Esa? ¿Y por qué? Porque es grande, alta, es de café y es un círculo. Y es un círculo. Vamos a ver. Sí, se llama sac. ¿Crees que hay otra que se pueda llamar sac? No. ¿No? ¿Y por qué no? Porque no son tan grandes, tan altas como esa. Listo. Entonces vamos a seguir con otro grupo. Sigamos con estas que se llaman big. Entonces busquemos otra que se pueda llamar big. ¿Esa? Listo. Entonces, ¿esa qué características tiene? Que es no tan alta, Es baja. que es verde y que es un trapecio. Es un trapecio. ¿Y es grande o es pequeño? Es pequeño. ¿Es pequeña? Si Bueno, yo la comparo con esta. Grande. Grande. Listo. ¿Cuál otra se puede llamar big? Esta se llama big. Las dos se llaman big. Entonces, ¿cuál otra puede llamarse big? Esa. Entonces, ¿qué características tiene esa? Que sean parecidas a estas. Que tiene el mismo tamaño y que es O sea, que son pequeñas o grandes. 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 Y que es negra y es un círculo. Y es un círculo. Entonces, vamos a ver. Se llama big. Muy bien. ¿Y cuál otra puede llamarse big? Esa. Entonces, ¿esa qué características tiene? Que es un trapecio y que es del mismo tamaño que estas. Es del mismo tamaño. Y que es café y que es un trapecio. Listo. ¿Cuál otra? Esta. Esa. Entonces, ¿por qué crees que esta puede ser parte de las big? Porque tienen el mismo tamaño todas. Tienen el mismo tamaño, o sea que son grandes o pequeñas. Grandes. Grandes. ¿Qué otra característica tienen en común? Que son de distintos colores y que esta es un triángulo. Pero, ¿qué las hace parecidas? Ya me dijiste que todas son tamaño. grandes. ¿Qué más? El tamaño es grande en todas. ¿Y qué más las hace parecidas? Si la comparamos con esta, dijimos que esta era aquí más alta o más pequeña o más baja. Esta es más baja. Entonces vamos a ver, esta se llama big. ¿Y cuál otra? ¿Crees que puede haber otra que pertenezca a este grupo o ya no? No. No, listo. Entonces vamos a separarlas. Ahora vamos a coger entonces otra figura. Esta. Listo. Entonces, ¿esa qué características tiene? Es alta, es un círculo Sí. y es blanca. Es blanca. ¿Y esta es pequeña o es grande? Es grande. ¿Es grande? Si yo la comparo con esta. Sí, del mismo tamaño. No. Si yo las comparo. Esta es más grande. Entonces esta es. Chiquita. Entonces vamos a ver. Esta se llama leg. Entonces vamos a buscar otra que pueda ser, que pueda tener el mismo nombre. ¿Cuál otra crees que se puede llamar leg? Esta. ¿Esa? Listo. Entonces esa, ¿qué características tiene? Que son del mismo tamaño, que es blanca y que ¿Y son del mismo tamaño? Si son del mismo tamaño, ¿son pequeñas o son grandes? son pequeñas. ¿Y qué altura tienen? Mm, ¿Son altas o son bajitas? bajitas, Bajitas. ¿Segura? Y yo la comparo con esta. altas. Altas. ¿Y qué otra característica tienen? Entonces ya dijimos, son blancas, son altas, son grandes. La forma ya la dijimos, sí, esta es un círculo y esta.
No. Busquemos otra entonces que pueda llamarse también leg. Esta. Listo, entonces esa, ¿por qué crees que se llama leg? Porque son del mismo tamaño. Y esta es amarilla. Sí. Es un cuadrado y no es. Y es alta. Pues vamos a ver, se llama leg. ¿Cuál otra se puede llamar leg? ¿Por qué? Porque es un círculo y tiene el mismo tamaño que estos. Y que es negra y es alta. ¿Alguna otra crees que pueda estar aquí en este grupo? ¿Esa? ¿Y por qué? Porque tiene el mismo tamaño y esta es un triángulo. Sí. Y es café. Listo, entonces vamos a ver. Sí, se llama leg. Entonces, ¿crees que alguna otra puede estar en este grupo? No, ninguna. Listo, entonces vamos a coger otra. Elige otra figura. Esa. Entonces, esta, vamos a ver qué características tiene esa figura. Que es pequeña, que es un triángulo. Sí. Y que es negra. ¿Y es alta o es baja? Es baja. Es baja. Entonces vamos a ver. Esta se llama dul. Entonces, ¿cuáles otras se pueden llamar así? Esta. Esa. ¿Y por qué? Porque son del mismo tamaño y esta es amarilla y es un triángulo. ¿Cuál de esas otras crees que pueden llamarse también dul? Esa. ¿Y por qué? Porque es un trapecio y son del mismo tamaño. ¿Y de estas otras, cuáles? Esa. ¿Crees que alguna otra de estas puede también estar en ese grupo? ¿Esta? ¿Solo esa o alguna otra? Esta. Esa. ¿Y por qué crees que todas esas están en el mismo grupo? Porque son del mismo tamaño. ¿Y alguna otra cosa las hace parecidas? O sea, todas son pequeñas. ¿Y alguna otra cosa hace que se parezcan? No. ¿No? Que son de distintos colores. Son de distintos colores, pero eso las hace distintas. O sea, ya me dijiste que lo que las hace parecidas es que todas son del mismo tamaño, o sea que todas son pequeñas, ¿cierto? Pero digamos, si yo las comparo a todas con esta. Esta es más grande. Esta es más grande, o sea que estas de qué tamaño son, de qué altura. Bajitas. Y esta, entonces, la dejaste aparte. ¿Crees que pertenezca a alguno de estos grupos o a ninguno? A este. ¿Y por qué? Porque son del mismo tamaño que esos. O sea, que es grande o es pequeña. Es grande. ¿Qué otra característica crees que hace que pertenezca a este grupo? Que el único color que falta es el único color que falta. ¿Y alguna otra cosa? No. ¿Crees que las haga parecidas? No. Listo. Entonces vamos a ver. Sí, se llama Vic. Listo, Sarita. Acabamos. Gracias, Sarita. Gracias. ¿Listo? Bueno, Juan Esteban, entonces me vas a decir qué características tiene, por ejemplo, esta figura. ¿Qué forma es? ¿Qué forma es esto? Es un cuadrado. ¿Y qué color? Negro. Ajá. ¿Y es alto o bajo? Digamos, en comparación con esta, con esta. En comparación con esta es alto. Ajá. Porque no hay ninguna otra más alta, ¿cierto? O sea, son como las más altas. Y esta también, ¿viste? Por ejemplo, entonces, ¿esta qué sería? Esta sería la más pequeña. Esta sería pequeña. ¿Qué más? ¿Alta o baja? Bajita. Ajá. ¿Y el color? Es negro. Ajá. ¿Y qué forma es? Es un triángulo. Ajá. Muy bien. Y, por ejemplo, esta
¿Es alta o baja? Es bajita. Ajá. ¿Y qué forma es? Es un medio Como círculo. un medio círculo, ¿cierto? ¿Y es qué tamaño? ¿Pequeño o grande? Pequeño. Ok, ¿y el color? Verde. Es verde. Ujú. Bueno, y si yo comparo por lo menos estas dos, ¿qué tienen parecido? Ya que los dos son igual de Alto, altos ¿cierto? Ajá. Y, y son cuadrados. ajá, eso. Y si yo, por ejemplo, comparo esta con esta, Sería que los dos son triángulos pero esta es, más altos. ajá, eso. Bueno, escoge una figura cualquiera. ¿Que esta es alta o baja? Es alta. ¿Y de qué tamaño es? Pequeña. ¿Y de qué color es? Es blanca. ¿Y qué figura es? Es un hexágono. Ajá. Bueno, entonces cada figura tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, esa se llama lek. Hay otras figuras que se llaman lek, que van a ser parecidas a esta. Entonces vamos a encontrar cuál otra crees tú que se llame lek. Vamos a ver. Espera. Bueno, esta se llama dul, ya viste, ¿no? Pero esta es baja, ¿cierto? ¿Qué más características tiene? Blanca y es otro hexágono. Ajá. Entonces, esta que es dul, la dejamos por acá. Entonces, esta es baja, pequeña, blanca y es un hexágono. Entonces, acá están los dul y acá están los lek. Busquemos otra que se llame lek. Esta. Vamos a ver. Lek, sí. ¿Esta qué características tiene? Es un círculo, Ajá. es blanca y alta. Ajá. Y es pequeña, ¿no? Muy pequeña. Y bueno, entonces ya sabemos que estas dos se parecen. ¿En qué se parecen estas dos? De que son del mismo tamaño y del mismo color. Ajá. ¿Y algo más? De pronto la altura. Sí, son igual de altas. Ajá. Son tamaño y altura, ¿no? Entonces, y color. Entonces, tamaño, altura, color. ¿Cuál otra crees que sea lek? Esta. A ver. Esta es lek. ¿Y esta cómo es? Es igual que el otro círculo, pero de color negro. Círculo, negro. ¿Es alta o baja? Es alta Ajá. ¿Y qué tamaño tiene? y es pequeño. Ajá. ¿Cuál otra crees que se llame lek? ¿O no crees que haya más que se llame lek? No lo sé. Esta. ¿Eh? Lek. Lek, muy bien. ¿Y esta qué características tiene? Es un cuadrado, es alto, pequeño y es amarillo. Ajá. Muy bien. ¿Crees que alguna otra se llame lek? No lo sé. Ajá. Muy bien. ¿Y esta qué características tiene? Es un triángulo, Un triángulo. es alta y pequeño, y Alta, color rojo. pequeña y rojo. Ok, listo. Ahora, este es el grupo lek, ¿cierto? ¿Crees que hay algún otro del grupo lek? No. ¿No? ¿Qué características en común tienen estos? O sea, si yo te digo qué es lek, ¿qué me dices? Que son altos y pequeños. Ajá, ok, muy bien. Ahora vamos a seguir con los dul. Escoge otra que creas que sea dul. Los dul. ¿Y qué características tiene esta? Pues, es bajito y pequeño, Ujú. es de color negro. Ajá. ¿Y qué figura es? Es un triángulo. Ajá, listo. Entonces acá dul. ¿Hay otra que crees que se llame dul? Ajá, muy bien. ¿Y por qué crees que se llama dul? Porque es bajita, pequeña y es color amarillo. Ok. ¿Y qué más características tiene? Bajita, pequeña, amarilla es y un triángulo. un triángulo. Ok. Bueno, ¿cuál otra crees que se llame dul? O si no crees que hay otra que se llame dul. Muy bien. ¿Y esta qué características tiene? Es pequeña, bajita y roja. ¿Y qué forma es? Es un... trapecio. Es un trapecio, muy bien. ¿Y crees que hay otra que sea dul? Creo que esta. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué características tiene esta?
pequeña, bajita y es el color verde y es medio círculo. ¿Hay otra, crees que hay otra que sea azul? Ajá, muy bien. ¿Y esta qué características tiene? Es un círculo amarillo, es pequeño y bajito. Ajá, muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra que sea azul? No, ¿No? Listo. Entonces, ¿estos por qué crees que son dul? porque son pequeños y bajitos. Ok, listo, perfecto. Ahora escoge otra cualquiera. Se llama sac. Entonces, ¿esta qué características tiene? Es un cuadrado, es grande y alto y es color rojo. Ajá, listo. Entonces, con eso, ¿cuál otro crees que sea sac? Ajá, muy bien. ¿Y qué características tiene este? Es grande, alto, es un círculo y de color rojo. Listo. Entonces, ¿cuál otra sería sac? Muy bien. ¿Y esta qué características tiene? Es un cuadrado grande y alto y es de color negro. Ajá. Entonces, ¿qué características en común tendrían estas? Que son grandes y altas. Ok, entonces con eso, ¿qué otra sería sac? ¿O crees que ya no hay más sac? Muy bien, sac. ¿Y esta qué características tiene? Es un triángulo alto y grande y es verde. Ok. ¿Y hay otra sac? Muy bien, sí. ¿Y esta qué características tiene? Es un trapecio grande y alto, es amarillo. Ok, perfecto. Listo. ¿Hay alguna otra que creas que se llame sac? No. Entonces coge cualquiera. Big. Big. Entonces, descríbeme Big. O descríbeme esta figura, perdón. Grande y baja, bajita y un círculo color negro. Ok, entonces, ¿cuál otra crees que se llame Big? Big. Ajá. Y descríbeme esa. Es medio círculo amarillo y es grande y bajito. Ok. Creo que sería esta. Esa también es Big. Big ¿Y esta qué? Descríbemela. ¿Qué características tiene? es un cuadrado. bicho. Este es un cuadrado verde, bajito y grande. Era verde, bajito y grande. Listo. ¿Y esta era grande o chiquita? Esta es chiquita. ¿Chiquita? ¿Te parece? En comparación a esta. Esta también es media luna. Es la grande. Bueno, otra que se llame Big. ¿Y esa qué características tiene? Es un triángulo blanco, bajito y grande. Un triángulo grande, bajito y blanco, listo. Y se llama Big. Entonces, todos estos son Big. ¿Por qué crees que todos estos son Big? Porque son grandes, bajitos. Y entonces, de estos dos, ¿crees que son Big? ¿Cuál crees que es Big? ¿O ninguno? Creo que este Ajá. Muy bien, descríbeme ese. es un trapecio bajito y grande y es de color verde. Ok. ¿Y este, cuál grupo crees que pertenece? El Big. Big. ¿Y ese cómo es? Es Descríbelo. otro trapecio bajito, grande y color rojo. Ok, bueno. Ya, Juan Esteban. Muchas gracias, Juan Esteban.